Capítulo 11. La criada parte 6. Ritsuka aún tenía que decidir sobre la naturaleza de su nuevo servant, Sieg, pero no había duda de que estaba empezando a desarrollar cierto nivel de curiosidad. Por supuesto, cualquiera podía ver cuán diferente actuaba Sieg con Jeannie hasta el punto de que Romani especuló que los dos podrían conocerse por sus leyendas. Por supuesto, no llegaron datos sobre personajes históricos con el nombre de Sieg que residieran en Francia. Realmente era un misterio. En cualquier caso, Ritsuka no era alguien que dudara de sus servants, y Sieg parecía completamente seguro de que la dirección hacia la que estaba guiando a todos los llevaría a todos al Dragon Slayer en esta ciudad. Ritsuka decidió contener su curiosidad y confiar en las intenciones de su servanta, quien Jeanne y Mach ya estaban siguiendo. El Dragon Slayer debería estar justo allí, en ese edificio, dijo Sieg, señalando una estructura en ruinas que se asemeja a lo que una vez fue una ciudad de la fortaleza de León. Sus cimientos de piedra estaban agrietados y carbonizados por el calor del fuego. Los alrededores cercanos, nada más que ruinas. Jeannie asintió y avanzó mientras Ritsuka se tomaba un momento para recuperar el aliento sostenido por Mash. Tenemos que darnos prisa, advirtió Mash, con los labios fruncidos mientras sus ojos se movían de izquierda a derecha en busca de señales de no muertos o wyverns. Este lugar no es seguro para el maestro. Tendrías razón, Mash. El tono solemne de Romani sonó con un pitido de la línea de transmisión de Chaldea. Se han detectado numerosos hostiles en tu vecindad. Me gustaría ser más preciso, pero estoy haciendo todo lo que puedo por mi cuenta ya que las manos de Da Vinci están demasiado ocupadas monitoreando las cosas por parte del director. Solo ten cuidado y consigue sal de allí tan pronto como puedas. Entendido, respondió Ritsuka mientras empujaba a Mash a su costado y se mostraba valiente por su bien. Estaré bien. Necesito que estés allí con los demás para ayudarlos en caso de que algo suceda. Mash intentó protestar, pero Ritsuka también la golpeó con fingido vigor a pesar de su cansancio. Estaré justo detrás de ti. Los labios de Mash se torcieron con evidente descontento y preocupación de que estuviera anteponiendo a los demás a él mismo, pero ella asintió, mechones de su cabello rozaron su rostro y luego se empujó detrás de la oreja mientras corría hacia adelante. Como Mash ya no miraba, Ritsuka permitió que la fatiga de toda su carrera se desvaneciera, pero aún así logró mantener su fuerza de voluntad. De pie directamente frente al edificio especificado, Jeanne contuvo el aliento, tomó una postura con sus piernas y golpeó con su asta de bandera, rompiendo el muro de piedra y creando una entrada. Mash habría aplaudido en cualquier otro momento. Pero tenía cuidado de crear cualquier ruido que pudiera atraer enemigos, y derrumbarse en una pared no era la mejor idea en retrospectiva. Mash se tensó junto con todos los demás y, al menos, Jeanne parecía mortificada por un error tan descuidado. Lo siento, Jeanne dirigió su atención a sus pies cuando Mash comenzó a hacerle pucheros, con las mejillas sonrojadas antes de quitárselo de encima porque no era el momento. Jeanne tosió en su mano. Démonos prisa, dijo antes de caminar penosamente hacia la ciudadela. La energía de un servant ha sido detectada a partir de los escaneos, pero es muy débil, señaló Romani en su informe desde una transmisión. Dirígete a la izquierda en ese corredor, y debería haber una habitación en el extremo más alejado de un pasillo roto. Debería ser una mazmorra o una celda de detención. Todos asintieron ante las instrucciones y siguieron adelante. Solo Sieg se quedó un poco atrás ya que ya no era necesario que él liderara el camino. Sin embargo, Ritsuka notó rastros de aprensión o ansiedad en las facciones de Sieg. Ritsuka realmente no sabía qué hacer con eso, pero no era algo en lo que pudiera pensar, ya que la mazmorra reveló una figura encadenada a la pared con esposas de hierro y tobilleras con peso. Se podían ver heridas y manchas de sangre seca. ¿Eres? La figura encadenada preguntó a todos con un gruñido. Sin embargo, su mirada estaba extrañamente centrada en Sieg. Te lo explicaremos más tarde, pero vinimos a rescatarte, interrumpió Mash ansiosamente mientras se movía hacia el lado de la figura y rompía las cadenas que unían la figura a la pared con su fuerza de demi-servant. Tenemos que irnos rápidamente antes de que lleguen demasiados enemigos. La figura tarareaba pensativa, con los hombros caídos, casi disculpándose, pero sin decir nada. Eres un Dragon Slayer, ¿verdad? Mientras tanto, Jeanne preguntó esperanzada.
En la actualidad, su bando no tenía forma de lidiar con el poder absoluto y el poder mágico del dragón de Jeanne Alter. La respuesta inicial de la figura no decepcionó. De hecho, soy el asesino del dragón negro, Siegfried. La figura no negó la afirmación y habló con una majestuosidad que no correspondía a su estado actual como prisionero en un calabozo. Es lamentable, pero no puedo huir con todos ustedes. Mach se congeló, segundos después de arrancar la última cadena que unía a Siegfried a la pared. Jeanne quedó atónita mientras Ritsuka contuvo el aliento después de darse cuenta. Lo siento, pero llegas demasiado tarde. La figura sacudió la cabeza con calma y reveló el verdadero alcance de sus heridas. Este ya es el final para mí. Mach hizo una mueca con un silbido, no es que Ritsuka reaccionara mejor. Siegfried reveló un agujero en su pecho cubierto por su armadura, y el hecho de que su origen espiritual estaba dañado y goteaba energía mágica. Debido al ataque de Saber Alter y la pérdida de dos servants, Jeanne Alter y Caster Gilles no se arriesgaron y le dieron una mano dura a Siegfried. Apenas se aferraba a la materialización tal como estaba. Manchas de sangre seca y moretones oscuros dieron paso a revelar su estado ideal, pero el hombre no mostró ni una pizca de dolor. Jeanne frunció el ceño y se arrodilló al lado de Siegfried, intentando inmediatamente medidas curativas, pero tropezó con otro problema desgarrador. Zarcillos de energía mágica verde chisporrotearon y repelieron el toque de Jeanne, para su consternación. «Está maldito», Jeanne se mordió los labios. Siegfried simplemente asintió, pero se sorprendió un poco cuando Sieg se acercó. Envolviendo el brazo de Siegfried alrededor de sus hombros, Sieg levantó a Siegfried. «Maldito o no, salgamos de aquí primero», sugirió Sieg, sin atreverse a mirar a Siegfried a los ojos, a pesar de saber que Siegfried lo estaba analizando. «Correcto», Ritsuka se apresuró a subir a bordo. «No sirve de nada insistir en las cosas aquí». «Jeanne», señaló Ritsuka tímidamente a la pared cercana, lo que provocó que Jeanne entendiera y posteriormente derribara otra pared con su bandera en lugar de usar el escudo de Mach. Habría tardado demasiado en volver por donde vinieron. Jeanne y Mach corrieron adelante acompañados por Ritsuka, asegurándose de mantener a raya a los hostiles entrantes mientras Sieg ayudaba a Siegfried a salir del calabozo. Siegfried frunció el ceño y su mirada se fijó en una línea dura mientras Sieg permanecía en silencio. Sieg dio un paso a la vez y estaba decidido a salvar a Siegfried a pesar de lo sombrío que era el panorama. Mientras tanto, el propio hombre en cuestión había hecho un descubrimiento. «Mi corazón late dentro de ti», murmuró Siegfried, sin pelos en la lengua y provocando que Sieg se pusiera rígido. «Nos hemos conocido. Por lo menos, no tengo ningún recuerdo de ello en la memoria de mi vida. Si no, entonces para poseer mi corazón, debí haberlo entregado yo mismo en otra invocación». Una sonrisa melancólica apareció en el rostro de Sieg. «Mi nombre es Sieg», presentó Sieg con un gruñido, poniendo más fuerza en sus pasos para sacar a Siegfried del peligro mucho más rápido. «Me salvaste una vez y no tengo forma real de pagarte por lo que hiciste, pero no miraré y simplemente te dejaré morir». Siegfried no dijo nada por un momento, pero sus labios se curvaron hacia arriba. «Mirándote ahora, siento como si la vida que dijiste que salvé no fuera en vano». Siegfried puso peso en sus piernas y estiró el cuello para mirar a Sieg a los ojos. Sabía que había un propósito en su convocatoria a esta tierra. Algún poder superior le otorgaba significado a su existencia aquí y, de hecho, podía sentir la presencia de su antiguo enemigo. Esto hizo que fuera aún más difícil para él dejarlo pasar cuando lo necesitaban, pero ahora. «Te dejaré a Fafnir», dijo Siegfried con toda fe. Sieg abrió mucho los ojos alarmado. «¿Cómo puedo? Deberías saber a qué me refiero», interrumpió Siegfried. «El corazón de los dragones late dentro de ti, Caster». Sieg cerró la boca, los pensamientos desenfrenados se reflejaron en la turbulencia de sus ojos. «Te falta confianza», se dio cuenta rápidamente Siegfried. «No crees que puedas aprovechar esa fuerza por tu cuenta, o que puedas aprovecharla al máximo. Yo también fui el mismo en mi búsqueda para derrotar al malvado dragón. Un héroe. No era más que un hombre. Estaba aterrorizado por lo que me enfrentaría. Fue prácticamente un milagro que lo logré, pero el truco está en seguir caminando hacia adelante.
Sieg hizo ademán de responder, con expresión conflictiva, incluso dudosa, pero algo más desvió su atención y la de Siegfried del tema. El ejército francés. Corre. Ambos miraron hacia arriba para ver un grupo de wyverns chocando contra una unidad de soldados blindados, sus dientes agarraban cabezas y extremidades antes de arrancarlos en chorros rojos. Los afortunados que sobrevivieron al ataque de los wyverns fueron rodeados y eliminados por místicos no muertos. Jeanne parecía horrorizada y abatida, sus ojos se humedecieron al reconocer los rostros de los soldados que, al menos para ella, había visto y con los que se había reído hacía menos de unos días antes de su muerte. Jeanne trató de ayudar, ahuyentando a los wyverns mientras Match hacía retroceder a los no muertos, pero Jeanne fue atacada detrás de ella, lo que la obligó a repeler lanzas arrojadas y hojas afiladas. Una piedra pudo atravesar su guardia y rozar la parte posterior de su cabeza, formándose una pequeña roncha, pero ella no se atrevió a tomar represalias. Bruja. Mataste a mi madre. Déjanos en paz. Camaradas. Joven Bastión, siempre hablando de su familia en casa. Tú causaste todo esto y quemaste mi ciudad natal. Amigos. La valiente Jules que había recibido una puñalada por ella. No has hecho suficiente. Todos la miraban con tanto odio y pena que parecía más cierto que cualquier ataque físico. Ella se marchitó, muriendo por dentro pero manteniéndose fuerte para siempre. Por eso no quería encontrarse cara a cara con nadie que conociera en esta época. Match se acercó para detener a los soldados e incapacitarlos antes de que las cosas empeoraran, pero ella también fue detenida. Espera, está bien. Jeanne gritó desanimada al escuchar al ejército francés que la miraba con incredulidad. No les hagas daño. Ya han pasado por suficiente dolor. Match usó su escudo para hacer retroceder a un grupo de soldados y se dirigió al lado de Jeanne. Tampoco podemos dejar que sigan atacándonos, frunció los labios antes de mirar al cielo y luego a la distancia, con las pupilas dilatadas. También están los wyverns y los no muertos. Jeanne, puré. Ritsuka gritó una orden. Sal de ahí. Pero los soldados, Jeanne puso cara de aflicción, mirando a todos los wyverns y no muertos restantes. Lo sé, pero al menos encuentra un lugar donde no tengas que cuidar tus espaldas. Ritsuka aconsejó con un gruñido. No hay tiempo, Match sintió una sensación de hundimiento en el estómago. Vienen de nuevo. Jeanne observó el descenso de los wyverns del cielo y la convergencia de los no muertos en Lyon, sin importarle ya las piedras que la arrojaban ni las armas que apuntaban a matar. Bruja. Hereje. Señorita Jeanne. Match gritó alarmado por la inacción de Jeanne. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. La sangre goteaba por la frente de Jeanne, apareciendo cortes y raspaduras sobre su armadura que afortunadamente ningún arma había podido atravesar. ¿Es esto suficiente para satisfacer vuestro dolor, camaradas? Los labios de Jeanne temblaron, pero no llegó respuesta en el atónito silencio. Jeanne endureció su corazón, una ferviente súplica y un deseo brotando desde lo más profundo de su interior. No importa la hora. No importan las circunstancias. Mantuvo su estandarte en alto como muchas veces antes, poniendo fuerza en sus brazos donde no la había y sin mostrar preocupación donde había mucha. Esa forma reflejada en la sagrada luz de energía emitida por su incondicional figura fue grabada hace mucho tiempo en los corazones del ejército francés, instándoles a luchar y mantener la fe contra todo pronóstico. Agitaré esta bandera siempre quieta. Nuestro santo, nuestro orgullo, nuestra esperanza, nuestra alegría. Nuestro coraje. Nuestro símbolo, la criada. Para los camaradas que están detrás de mí. Una espada resonó desde lejos y las lágrimas corrieron por el rostro del mariscal Gilles, líder del ejército francés. Su cuerpo cayó de rodillas, un sollozo atravesó su pecho mientras una barrera blanca parecía cubrir todo Lyon, haciendo retroceder a los no muertos y a los wyverns por igual. Señor, concédeles la misericordia de tu gracia, de tu valor, de tu valentía y de tu bondadoso corazón. Juana levantó en alto su bandera, ondeando sobre los vientos de su fe. Protégelos a ellos, a tu gente. Mis camaradas. Luminosidad eterna. Una melodía pareció sonar, curando heridas y levantando el ánimo, y por un momento, nada más pareció existir excepto la luz de la santa y su noble fantasma protegiendo todo daño. Es Jeanne.
Es ella. Nuestra luz. Esa bruja es falsa. Nosotros, ¿qué hemos hecho? La unidad de soldados del ejército francés murmuró en susurros que nadie escuchó mientras Jeanne se tambaleaba por la tensión. Jeanne, tenemos que irnos, advirtió Ritsuka, haciendo una mueca ante la pérdida de energía mágica de su contrato temporal con Jeanne. No se puede mantener esto por mucho tiempo en un área tan grande. El noble fantasma de Jeanne se extendió por toda la ciudad, los wyverns y los no muertos lo golpeaban implacablemente. Esto no fue una solución, ya que solo sirvió para retrasar. Los rasgos de Jeanne se llenaron de tristeza cuando pensó en los soldados detrás de ella. Pero, tengo unas pocas horas como máximo antes de que mi origen espiritual se rompa por completo, interrumpió Siegfried, llevado por Sieg. Más allá de ese tiempo, realmente no seré de mucha utilidad para todos ustedes, pero antes de eso, déjenme hacer al menos esto. Siegfried analizó la situación mientras se alejaba de Sieg y se ponía de pie. Tenía la espalda recta y su comportamiento era valiente ante las circunstancias. Los wyverns son una subcategoría de dragones, se materializó una espada en las manos de Siegfried, Balmung. Mi espada provocará su crepúsculo. Déjame la seguridad de este ejército a mí y continúa. Jeanne vaciló, abriendo y cerrando la boca mientras intentaba convencer a Siegfried de que lo reconsiderara y viera si podían hacer algo para ayudarlo a recuperarse en el campamento, pero Siegfried pudo ver cuánto significaba este ejército para Jeanne. Esto por sí solo fue suficiente. Él sonrió tranquilizadoramente. Las manos de Siegfried agarraron con fuerza su espada, una torre de energía mágica atravesando las nubes en lo alto y cancelando el noble fantasma de Jeanne desde adentro. La horda de wyverns y muertos vivientes atacando. Hacer algo por su propia cuenta por el bien de otra persona era un deseo que siempre había querido. Esto fue por su propia voluntad, su propio deseo como aliado de la justicia. Santo compasivo de esta tierra, por favor, deja la seguridad de tus camaradas a este héroe indigno, lo persuadió por última vez. Jeanne estaba en conflicto, pero la resolución en los ojos de Siegfried la conmovió. Eres un héroe digno de tu leyenda. Mi gratitud, se inclinó. Simplemente vamos a dejarlo. Ritsuka sonaba incrédula, pero Mach pronto puso una mano en su hombro y sacudió la cabeza. El señor Siegfried se ha resuelto a sí mismo. No deberíamos desperdiciar sus esfuerzos. Ritsuka apretó los dientes, pero sabía que Mach tenía razón y le permitió llevárselo para seguir a Jeanne, quien no podía permanecer en el centro de atención del ejército francés por mucho más tiempo. De esta manera, perdió la oportunidad de ver el efecto que acababa de tener en ellos. Sieg fue el último en seguir a Ritsuka y los demás, no dispuesto a dejar a Siegfried solo. Ve, dijo Siegfried. Este no es tu lugar para caer. Sieg y Siegfried compartieron una mirada que solo ellos parecían entender antes de que Sieg se diera a regañadientes y el héroe del Nibelungenlied les deseara a todos un buen viaje. Siegfried dirigió su atención al enemigo, lo último de su energía mágica almacenada en su origen espiritual se canalizó hacia la joya de su espada para un ataque final. Gracias, Sieg inclinó la cabeza en dirección a León y no dijo nada más mientras la luz de Balmung brillaba verdadera y una tormenta de polvo dorado era todo lo que quedaba a su paso. Siegfried del Nibelungenlied. La pesadilla de todos los dragones. Los vientos soplaban sobre llanuras idílicas, llevando consigo el cansancio del día y la esperanza de un mañana mejor. La vida es fugaz en sus limitaciones y, sin embargo, el valor, la gloria y el deber que nacen de su causa son los cimientos de la historia y los cuentos de leyendas y mitos. Es como una chispa brillante que grita en la noche un valiente estoy aquí, que se escucha en todas partes. Porque seguramente la vida tiene significado incluso si esa vida comenzó en las manos de un humilde homúnculo salvado por la dedicación de un héroe. Sieg apretó los puños, pero no dijo nada en el camino de regreso al campamento de Archer con todos los demás. Un aire sombrío los había invadido durante todo el viaje de regreso, y Jeanne no pudo evitar dejar caer los hombros. Esta no era la primera vez que sus camaradas se sacrificaban por ella, pero esta era diferente en el sentido de que Siegfried no tenía la obligación de adaptarse a su egoísmo. Ella frunció el ceño y se mordió el interior de los labios con los dientes.
El objetivo había estado justo frente a ellos, la clave para derrotar al pináculo de las especies fantasmales a la entera disposición del enemigo Jeanne, y ahora ese hombre se había ido. Sin embargo, el sacrificio de ese hombre fue a cambio de la seguridad del mariscal Gilles y del ejército francés. Jeanne suspiró, en conflicto, y en este caso, no había nada que pudiera decir para consolarla. Era solo otro peso más que llevar sobre sus pequeños hombros. Supongo que fracasaste en tus esfuerzos. Una voz los llamó cuando llegaron a la maleza del bosque en las afueras del campamento de Archer. Archer saltó de un árbol y evaluó al apático grupo con un gruñido. Sus brazos se cruzaron frente a él, con el ceño fruncido antes de sacudir la cabeza y suavizar su expresión. Todos parecían cansados. Habían trabajado duro. No te tomes el fracaso en serio. Archer reprendió más por ellos que por él. Necesitaban superar esta crisis. Tendremos que pensar en otra cosa. Todos ustedes pueden unirse a los demás. También regresaron con algunas caras nuevas. ¿Lo lograron? Ritsuka preguntó esperanzada. Archer sonrió. Tenía pocas expectativas de mi nueva maestra, pero toda la confianza en sus sirvientes. Compruébelo usted mismo. La comisura de los labios de Mach se torció hacia arriba, imaginando completamente la reacción de Olga si escuchaba la evaluación de Archer sobre ella y divirtiéndose con ello. Esto la convirtió en una chica mala como Romani le enseñó a no ser. Ella dio una palmada en sus mejillas, ganándose una mirada de Ritsuka y vergüenza de su parte. Vamos, Mach apresuradamente aceleró el paso, sonrojándose todo el camino mientras Ritsuka lo seguía. Sieg y Jeanne se unieron al resto a un ritmo más tranquilo, cada uno sumido en sus propios pensamientos. El lugar al que se dirigía el grupo era animado cerca de las afueras del campamento. Como la mayor parte del campamento estaba dedicado a tratar a soldados heridos y ciudadanos de Francia, era natural que Olga y su grupo se vieran obligados a permanecer inactivos afuera debido a las limitaciones de espacio y al ruido. Mucho ruido. Olga parecía un poco fuera de lugar mientras estaba sentada en un tronco de un árbol derribado, su mirada sobre Sasaki no era exactamente como solía ser, pero esto fue compensado en gran medida por el ceño molesto en su rostro mientras se tapaba los oídos con las manos. 1-2. 1-2. Prueba. Tu ídolo está aquí. Idiota, este es mi momento de brillar. Devuélvemelo. Esta fue la razón por la que Archer los echó del campamento. Ante los ojos de todos, un par de mujeres jóvenes se peleaban por un micrófono que nadie tenía idea de dónde venía. Una vestía una falda oscura con volantes y sostenía una lanza puntiaguda con una mano, mientras que la otra vestía un kimono de flores y sostenía un abanico teñido con el calor de las llamas. Devuélvemelo, zorra. No. Un desastre de cabello rojo y menta que pertenecía a cada mujer respectivamente fue arrancado de raíz, lo que provocó gritos de indignación de ambas antes de caer sobre la otra. Ritsuka no tenía palabras para lo que estaba viendo y, francamente, Jeanne estaba considerando si debería intentar calmar a ambas mujeres. Sin embargo, fue entonces cuando llegó una explicación útil en la forma de Sasaki, quien se acercó. Los encontramos discutiendo en las ruinas de una ciudad con Rider tratando de mediar sin resultado. La Lancer es Elizabeth Bathory y el Berserker es Kiyohime. Sasaki dio más detalles por el bien de Ritsuka, Mach, Jeanne y Sieg. En el fondo, Elizabeth y Kiyohime se estaban tirando de las mejillas, rodando por el suelo e intentando sujetar al otro para arrebatarle el micrófono. Cerca de allí, el jinete en cuestión, St. George, sacudió la cabeza con impotencia. George vestía una armadura plateada estilo dragones con una capa blanca ondulante sobre sus hombros. Sus rasgos eran cuadrados y cincelados, su cabello castaño hasta el cuello, ondeando detrás de su espalda, pero parecía derrotado en ese momento. Mach sudaba mientras Sasaki parecía completamente acostumbrado a los estragos. Sé cómo los convenciste para que nos ayudaran. Mach tartamudeó. Sasaki se encogió de hombros y se volvió hacia Olga, quien se puso rígida y se volvió hacia un sonriente Spartacus. Todos se estremecieron, incluso Elizabeth y Kiyohime hicieron una pausa en su pelea mientras Olga se abrazaba a sí misma, claramente traumatizada. De tanta carne carnosa, tanto amor. Sus ojos se volvieron hundidos, su tez pálida sin medida.
Sasaki tosió torpemente y fingió no notar nada. Incluso él había desarrollado una buena dosis de respeto por lo abrumador que podía ser Espartaco en una batalla prolongada. Hubo una pelea, y Spartacus de alguna manera terminó deteniendo todo con su noble fantasma y algo de entusiasmo. Sasaki no explicó más y simplemente lo dejó allí. Hizo una pausa, evaluando a Ritsuka, Match, Sieg y Jeane y llegando a sus propias conclusiones. Supongo que las cosas no salieron tan bien por tu parte. El grupo de Ritsuka visiblemente se debilitó, y esto fue suficiente respuesta. La solemnidad en el aire fue suficiente para que Elizabeth y Kiyohime se dieran cuenta de que había gente nueva alrededor y se olvidaran del micrófono. Ni Elizabeth ni Kiyohime habían firmado contratos con Olga, por lo que ver a Ritsuka llamó su atención inmediata. Teniendo en cuenta que Da Vinci ya les había informado sobre la situación en Orleans, ya habían aceptado ayudar, así que lo que importaba ahora era encontrar un maestro adecuado. Match se animó, una sensación de cautela la hizo interponerse entre Ritsuka y los nuevos servants mientras agarraba el mango de su escudo. Kiyohime y Elizabeth corrieron para ser presentadas. La mirada de Kiyohime se centró intensamente en Ritsuka, pero Spartacus apareció detrás de ambos, sonriendo de oreja a oreja y sin decir mucho más. Las dos chicas se congelaron dócilmente y retrocedieron casi como si alguien huyera de algo repugnante. Match suspiró aliviado mientras Ritsuka solo parpadeaba confundida. Sin embargo, inevitablemente, Kiyohime y Elizabeth tomarían a Match con la guardia baja y se abalanzarían sobre Ritsuka para formar sus contratos temporales. Con su presencia, la atmósfera del campamento se volvió cada vez más animada, pero este no fue el caso para todos. Sieg se había encerrado en sí mismo y cavilaba sobre las palabras de despedida que Siegfried le había dirigido, mientras Jeane reflexionaba sobre el estado actual de su país y los sacrificios de sus camaradas. Muy pronto, el día se convertiría en noche, trayendo consigo la revelación de un nuevo acontecimiento. Más tarde esa noche, un crujido entre los arbustos junto al campamento alertó a todos de la presencia de un enemigo que estaba dejando claramente claro que no estaba tratando de esconderse. Las lecturas indican que es un servant. Estén en guardia todos, aconsejó Da Vinci mientras el eco del clic de las teclas resonaba a través de la transmisión. La lectura viene del sur. Todos estaban listos, todos mirando hacia la dirección especificada. Olga se mantuvo erguida, Ritsuka a su lado mientras sus sirvientes aseguraban la seguridad de los maestros. Un aire helado de la noche sopló sobre sus rostros, las llamas de la fogata alrededor de la cual todos estaban sentados parpadeaban y crepitaban, las brasas se elevaban en una tormenta danzante. Perdón por la intrusión, una respuesta sincera y educada salió de la boca de una hermosa mujer de cabello lavanda que sostenía un bastón con puntas cruzadas. Sus ojos eran del azul más profundo, llenos de pasión, calidez y bondad que ninguna maldición de locura podría contaminar. El cabello de la mujer se extendía hasta su cintura por encima de su capa azul corta que cubría sus hombros y estaba conectada a un cuello rojo. Llevaba un enterizo. Un vestido blanco, escotado y con ribetes rojos, con mangas anchas y un interior de color gris con estampados de rosas. El vestido tenía una sección adornada desde el medio hasta el ombligo, dejando al descubierto partes de su piel clara. La falda que llevaba la mujer estaba dividida en dos partes con un cinturón que aseguraba la tela para que fluyera libremente hasta sus tobillos, cubiertos por medias azules que llegaban hasta los muslos. Un par de guanteletes de colores dorados y verdes cubrían sus antebrazos, mientras que sandalias de tacón alto adornaban sus pies. Era majestuosa y exudaba un aire de fe y devoción justas. Mi nombre es Marta, y he venido guiada por la luz de mi Señor. Bueno, lo digo, pero su voz no me ha llegado en esta era. Marta se sonrojó antes de toser en sus manos, su rostro redondeado hacía que la mirada fuera bastante encantadora. En cualquier caso, adoptó un aire más serio. Marta, como en Santa Marta. St. George habló desde cerca de Olga, su nueva maestra temporal. La continencia de Jeane se iluminó ante la presencia de otro compañero sirviente considerado un santo. Sí. Esa sería yo. Marta no reveló ningún indicio de arrogancia, sino desgana. Desafortunadamente, nos encontramos en lados opuestos. Por muy reticente que sea, me veo obligado a seguir las órdenes de mi maestro de matarte, y ser un berserker no ayuda mucho al impulso.
La tensión aumentó inmediatamente por la declaración de Marta, el aire se cargó con la creciente energía mágica de Marta. Como mínimo, quería venir y ver con mis propios ojos el rostro del santo de Francia y pedirles que no se rindan. Jeanne no pudo encontrar la mirada alentadora de Marta porque aún persistían dudas en su interior. Marta no criticó a Jeanne por nada. En cambio, se dirigió a todos los demás. Si no pueden derrotarme, entonces no tendrán ninguna posibilidad contra mi maestro en Orleans. No se dijo, pero la probabilidad de que Marta ganara contra todos los sirvientes de Ritsuka y Olga combinados era imposible. Obviamente, Marta lo entendería y, aún así, vendría de todos modos. No eran sus intenciones lo suficientemente claras. No se atrevía a luchar sabiendo la opresión y los males que su maestro estaba causando en Francia. Aquí es donde entra en juego el santo de Francia. Si eres tú, entonces debes poner fin a esta tragedia, había decidido Marta hacía mucho tiempo. Agitando su bastón, Marta se preparó para el combate. ¿Debemos luchar? George frunció el ceño mientras levantaba su espada. No deberíamos pelear si podemos evitarlo. Ritsuka expresó su acuerdo mientras Olga se concentraba en Marta para detectar cualquier movimiento repentino. Hablas como si pudiéramos cooperar. Estoy obligada por contrato y empoderada por una maldición. Marta frunció el ceño antes de vacilar. Eso hace las cosas más fáciles ya que tienes un maestro. Cuando él. Una mancha roja cubrió abruptamente toda la visión de Marta, acompañada por la visión de una daga retorcida apuñalando su costado y liberando un torrente de energía nacida de la separación. No me ocupo de sí, gruñó Archer mientras quitaba la daga retorcida del costado de Marta y se paraba con aire de suficiencia. Esa daga. Olga no pudo evitar tartamudear al darse cuenta de lo que acababa de pasar. Te rompiste su contrato como si nada. Romani y Da Vinci que monitoreaban la situación desde la sala de mando de Chaldea quedaron tan atónitos, pero no tanto como Jeanne Alter y Gilles Caster en Orleans. Una carta de triunfo secreta. Archer lo descartó casualmente y miró a Marta. Ahora bien, ¿cómo se siente la libertad, santo? ¿Eh? Marta permaneció congelada durante mucho tiempo, completamente desconcertada. Pero eso es, increíble, Match tenía estrellas en los ojos. Yo diría que hacer trampa, intervino Olga, pero había una clara capa de orgullo en su tono cuando consideró que ella era la maestra temporal de Archer. Y Emilia quiero decir, podría crear esa daga también. La pronunciación de ese nombre de repente dejó a Olga, Match y Ritsuka oprimidos al recordar la despedida de su compañero maestro. En comparación, Marta se animó casi con cariño. Esto no pasó desapercibido para Archer, que estaba justo al lado de Marta. Tenía una sensación de hundimiento en el estómago, pero sus labios no pudieron evitar moverse hacia arriba. O tiene la suerte del diablo o es favorecido por el cielo. Archer decidió no llamar a Marta todavía, ya que la propia Marta parecía bastante ansiosa por calmar el estado de ánimo sombrío. Esta Emilia de la que hablas, comenzó Marta lentamente. Quizás, te refieres a un maestro humano con cabello rojo y que sabe cocinar muy bien. Silencio. Olga estiró el cuello rígidamente para mirar a Marta, seguida por Match y Ritsuka, quienes tenían un brillo en sus ojos por la creciente comprensión. Tenía una camisa que se parecía a la de Ritsuka. No sé sobre la cocina, pero a veces puede ser un idiota. Olga enumeró las cosas una por una, y aunque Marta tenía dudas sobre algunas de las descripciones, todavía sintió con la cabeza, llevando a todos a la misma conclusión. Emilia Senpai está vivo. Los rasgos de Match se iluminaron significativamente. Ya veo. No dejaría pasar que esta versión de mí misma les mintiera tan descaradamente a todos ustedes. Jeanne frunció el ceño con consternación, pero Marta fue la que parecía preocupada. No deberían ser demasiado duros con esa mujer, intervino Marta suavemente, moviéndose para sentarse junto a la fogata al lado de todos en lugar de quedarse de pie incómodamente con Archer. La respuesta de Marta generó opiniones encontradas, pero ella se mantuvo firme. Al principio, Marta creía que Jeanne Alter era verdaderamente malvada, pero en las últimas semanas en el castillo de Orleans, había notado cambios en el comportamiento de Jeanne Alter. Ella sonrió cuando nadie más la miraba. Mostró alegría mientras arrastraba un caldero de comida cocida.
Estaba menos irritable y, lo que era más importante, el tiempo que pasó en el calabozo con su prisionero la dejó con cada vez menos rabia cegadora, reemplazada por dudas e indecisión. Había luz dentro de ella, enterrada demasiado profundamente por un odio ardiente que poco a poco estaba siendo excavado. Marta se humedeció los labios y no sabía cómo expresar sus verdaderos pensamientos, pero lo intentó de todos modos por virtud y buena voluntad. No sé cómo decirlo mejor, pero si tuviera que describir a mi antigua maestra, ella sería una oveja descarriada y resentida. Marta miró fijamente a Jeanne. Puede ser sencillo etiquetar a uno como falso y el otro real, pero para mí, en tu base, ambos sois iguales. Se siente como si algo estuviera mezclado en el medio, casi como hermanas que tomaron dos caminos diferentes. Hermanas, murmuró Jeanne, lejos de estar convencida, pero sin querer ignorar la sabiduría de una santa como Marta. El resto mostraba distintos niveles de escepticismo, pero se sentían más preocupados que cualquier otra cosa. No los obligaré a todos a tomárselo con calma y a juzgarla menos, pero por favor, ténganlo en cuenta. Marta se rascó la nuca con timidez. Estaré de acuerdo en pelear con todos ustedes mientras tanto, y tengo mucha información para compartir. Archer tarareó pensativamente antes de asentir, prestando atención absorta como todos los demás. Cuando Marta comenzó a hablar del diseño actual de Orleans, la cantidad de servants bajo el control de Jeanne Alter y el daño que Saber Alter ya había causado antes de verse obligado a retirarse. Si estás buscando a tu amigo, está en la mazmorra que frecuenta Jeanne Alter en la parte inferior del castillo. Esta información fue una que Olga y Ritsuka tomaron en serio mientras Archer calibraba la fuerza de las fuerzas enemigas con su mente. Archer enderezó la espalda y pronto se dirigió a todos. Nos dividiremos en dos grupos, comenzó. Olga y sus servants junto con Marta como guía rescatarán a mi yo más joven, y el equipo de Ritsuka distraerá o derrotará a Jeanne Alter mientras tanto junto con Rider. Lo sé, esto es pedir mucho cuando nos enfrentamos a un dragón verdadero, pero Ritsuka, por favor espera todo el tiempo que puedas. Ritsuka tragó saliva antes de asentir afirmativamente. Déjalo en nuestras manos. Match apretó los puños. George asintió comprendiendo mientras Sie y Jeanne se resolvían para lo que estaba por venir. Sin embargo, una persona no quedó del todo satisfecha con la evolución. ¿No deberías pedir la opinión de tu maestro? ¿Quién te nombró líder? La frente de Olga se torció mientras miraba a Archer. ¿Tienes un plan mejor? El rostro de Archer era neutral y despreocupado, pero Olga no pudo evitar sentir que él estaba siendo engreído con ella, como si supiera que no tenía un plan mejor. Se sonrojó de vergüenza hasta las orejas, sus mejillas se sonrojaron cuando rápidamente cerró la boca y se dio la vuelta. Haremos lo que mi sirviente ya dijo, murmuró casi incoherentemente, pero nadie parecía prestarle mucha atención. Después de todo, todos tenían mucho en qué pensar. La marcha hacia Orleans comenzaría al amanecer. Los días siguientes transcurrieron en una confusión de indecisión y resolución cuando la capital de Orleans apareció a la vista. Archer estaba al frente, observando las fuerzas de Jeanne Alter antes de fruncir el ceño profundamente, seguido por todos los demás. El batir de alas de cuero era ensordecedor por su intensidad, sombras cornudas que cubrían el cielo en el corazón de la singularidad de Francia, donde la imponente figura de un dragón negro se deslizaba sobre todo. En el suelo, los wyverns rojos patrullaban, dándose un festín con bocados de carne y gruñendo en voz baja ante cualquiera que se atreviera a acercarse. La guerra de los 100 años del dragón maligno. Sentada sobre la cabeza del dragón negro estaba Jeanne Alter contemplando la distancia con vistas a las colinas y llanuras. Archer les indicó a todos que se quedaran quietos para que no fueran vistos o detectados, pero la gran cantidad de wyverns era alucinante. En ningún otro lugar antes él ni nadie había visto tanta gente reunida en un solo lugar. Esto es mi culpa, se disculpó de repente Marta. Mi antigua maestra no se arriesgará a enviar más servants sabiendo que tenemos alguna forma de arrebatarle el control. Así que, en lugar de eso, reúne un ejército de wyverns. George preparó su orgullosa espada, Ascalón, una espada que mata dragones. Esto va a ser más difícil de lo que esperábamos, pero debemos mantener el ánimo. Archer frunció el ceño mientras miraba a Ritsuka y sentía un sentimiento de culpa.
No importa cómo lo viera, pedirle que retuviera esta cantidad de enemigos por sí solo era prácticamente imposible. ¿Deberíamos ceñirnos al plan? Jeanne preguntó preocupada. Nadie respondió. Incluso Elizabeth y Kiyohime estaban frunciendo el ceño. Archer cerró los ojos. No podía usar sus cartas de triunfo aquí mientras el verdadero enemigo se escondía en las sombras, pero no parecía haber muchas opciones dadas las circunstancias. Hagámoslo, habló de repente Jeanne. Si soy yo, entonces mi otro yo seguramente vendrá personalmente a confrontarme en lugar de enviar wyverns. Puedo distraerla al menos mientras ustedes se escabullen para rescatar a su amigo. Moriremos, ¿sabes? Elizabeth levantó la barbilla mientras hacía una mueca. Jeanne sonrió irónicamente, lo que hizo que Elizabeth se diera la vuelta. Muy bien, entonces también haré todo lo posible para mantener a salvo al maestro y a los cerditos. Haré lo que mi maestro quiera. Kiyohime se aferró al brazo de Ritsuka para disgusto interior de Mash. Yo también haré mi parte. George asintió hacia Archer y Olga, quienes no cedieron. No. Aborta la misión, interrumpió Olga con severidad, sorprendiendo a Ritsuka, quien la miró. No puedo poner voluntariamente a un miembro valioso de Chaldea en una misión suicida. Tendremos que pensar en otra cosa. No hay nada más, suspiró Archer mientras hacía un gesto a todos. Esto es todo lo que tenemos, a menos que quieras incluir a los soldados y al ejército franceses. Entonces iré sola, tragó Jeanne y propuso. Ritsuka no estará en peligro y, como dije, seguramente podré atraer la atención de mi otro yo. No. No puedes. Los ojos de Sieg se dilataron en el silencio que siguió a las palabras de Jeanne. Esto significaba que realmente se estaba considerando. Sin embargo, realmente era una solución viable, dado que significaba el sacrificio de Jeanne. No. Precisamente por eso Sieg no podía aceptarlo. Él no podía permitir esto, ¿y para qué? ¿Por qué estaba dudando? No se resolvería este asunto si pudiera poner su corazón donde estaba su deseo y salir adelante. Si no por él mismo, entonces por el bien de Jeanne, como lo había hecho una vez antes. Si no actuaba ahora, Jeanne moriría. Sieg, cobarde. Basta de cavilaciones. Su vida correrá peligro. No, seguiremos con el antiguo plan. Sieg forzó las palabras, ignorando la mirada de advertencia que Olga le envió. Jeanne miró a Sieg aturdida, la intensidad de sus ojos y la profundidad de sus emociones desencadenaron una respuesta desde lo más profundo de ella. Como espíritu heroico, ella no era más que una copia de sí misma en el trono y, sin embargo, había un factor de vinculación involucrado. Un anhelo de un milagro. Un deseo de reunión que alguna vez se pensó que era imposible. Jeanne frunció los labios, pero Sieg no vio nada de esto mientras miraba a Jeanne. Tu fuerza es tu compasión. Pensó en los recuerdos de los libros apócrifos, un guión no registrado de una historia no contada. Los recuerdos que guardaba santificados en su interior, que lo definían. Las experiencias, alegrías y anhelos convergieron en una sola motivación. Abriré el camino. Si fuera por ella, entonces podría dejar de lado las dudas y las reservas y esforzarse por cumplir la tarea que Siegfried le había pedido. Le faltaba confianza. La voluntad de creer en su propia fuerza, pero la fe en él nunca flaqueó a pesar del poco tiempo que estuvieron juntos. El corazón de los dragones late dentro de ti. Sí. Esas palabras significaban más para su mentalidad actual que cualquier otra cosa. Maestro, gritó con severidad. Permiso para desplegar noble fantasma. Ritsuka se quedó en blanco por un momento, pero había algo en el comportamiento de Sieg que le decía que confiara y creyera. Otorgada. Sieg contuvo el aliento. Se dio permiso. El momento de actuar era ahora. Sieg, eso es un dragón y un ejército de wyverns, intentó protestar Jeanne, ignorando la ironía de que ella misma estaba lista para enfrentarlo sola. Ningún servant puede derribar a uno sin propiedades o armas antidragón. Sieg negó con la cabeza. Aún así, su trabajo era solo uno. Los derribaré, así que el resto de ustedes esperen mi señal. Sieg comenzó a correr hacia adelante, agarrando la mano de Jeanne y llevándola con él mientras franjas de espesa energía mágica azul exudaban de su forma como una antorcha en la noche. Sieg, Jeanne gritó solo para ser interrumpida. Confía en mí.
Sieg esbozó una sonrisa forzada, tratando de irradiar una confianza que no engañara a nadie. Te dejaré luchar contra la otra Jeanne en terreno llano. Tentativamente, Jeanne cerró la boca y no dijo nada más. Los dos salieron corriendo del bosque y se adentraron en el trillado camino de tierra hacia Orleans a la vista de Jeanne Alter, el dragón negro y los wyverns. Se escucharon rugidos seguidos de vientos feroces, llamas e intenciones asesinas. Por el agarre que Seid tenía sobre Jeanne, ella podía sentir su mano temblar, sin embargo, él no mostró ni una pizca de la inquietud que sentía y continuó adelante con valentía. Noble fantasma. Implementación. Las palabras fueron pronunciadas, la secuencia dio luz a una convergencia de energía mágica pulsante que se extendió rápidamente hacia afuera. La suciedad y los escombros se levantaron del suelo y fueron arrojados violentamente lejos debido a la presión de una forma superior de existencia. Poder dracónico. Comienza la transformación. Una peregrinación al más allá. Un rugido gutural resonó en una tormenta de cegadora energía azul, altísimas alas de reptil desplegándose desde el éter. El sonido del rugido se hizo más y más profundo hasta que los ojos entrecerrados se abrieron en una tormenta confluente de poder. Sus dientes eran espadas. Surgió un cuerpo con escamas gigantescas. Sus garras, segadoras de muerte y ruina. Los vendavales de viento y la presión implacable obligaron a los wyverns en el aire a inclinarse. Sus alas son un huracán. Soy el dragón maligno que vuela sosteniendo el grial del cielo. Jeanne sintió que su percepción del mundo cambiaba, a medida que todo lo que antes era grande se hacía cada vez más pequeño. Estaba volando sobre la cabeza de un dragón negro del mismo tamaño y aura que el de Jeanne Alter. Desintegrar todo. Sieg levantó el cuello de su forma dracónica hacia atrás, su pecho se hinchó cuando su energía mágica reunida tomó la forma de un aliento que se filtraba de unas fauces abiertas. Llama feroz Olgrid. Los cielos ardieron. Mientras tanto, Aa señaló a Olga de manera inaudible, pero no obtuvo ninguna reacción solo para hacerlo de nuevo. Aag. Señaló, las palabras huyeron de ella mientras gesticulaba con el ceño fruncido, como si estuviera confundida porque nadie más sentía lo que ella sentía. Es un dragón, sí. He tenido mujeres mucho peores. Olga pateó a Archer en la espinilla, pero solo terminó cuidando sus propios dedos de los pies con lágrimas en los ojos. Nota del autor. Gracias por leer y gracias a mi nuevo patrocinador Erigle 11. Próximas actualizaciones. Basto de Blanco. Patreon.com/Parcasius enlaces de libros. Legado Destino Oscuro. California. Rey del Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon.